¿Cómo es esto de Cuentacuentos? A ver. Bueno, Cuentacuentos nació Nicoleños, nació hace un par de años en la sede de la Biblioteca Popular Barrio del Carmen. Somos un grupo entusiasta, sobre todo, de personas, que lo que intentamos es acercar un poco el amor a la lectura, no solo a chicos, sino también a grandes. Nuestra actividad se centra básicamente en las escuelas, tanto primaria como jardín de infantes y secundaria. Nos invitan y vamos. Ajá. O sea, cuando decís nos invitan y vamos, es una delegación promedio de cuántas personas y cuánto tiempo implica estar en contacto con esa el grupo nuestro consta más o menos de 20 personas, totalmente voluntarios. Esto es un voluntariado, lo hacemos ad honorem porque nos gusta la lectura, nos gusta narrar. Y habitualmente vamos a las escuelas, como te decía recién, narramos para la cantidad de chicos que ellos nos indiquen. Generalmente son 30, 40 chicos. Hacemos también una visita cada 15 días a la sala de pediatría del Hospital San Felipe. Ah, qué bueno. Ese es un punto que a mí me gusta muchísimo. Yo he trabajado un tiempo en el hospital. Y me gusta mucho por la idea de acompañar en el dolor. Más allá de la narración que uno hace, más allá del cuento que uno regala, tomamos mucha importancia de acompañar a ese chiquito que está internado. Claro. Quizás uno piense, pero va un ratito, es una hora. Claro, no sabes el capital que le dejas a ese chiquito. Exactamente. Y siempre tenemos la premisa nuestra de que nosotros nos llevamos más de lo que nosotros damos. Sí. El cuento es básicamente la conexión que logramos con el chico, con el adulto, pero nosotros nos llevamos mucho más. El cuento pasa a ser un pretexto al final. Exactamente, cuando una balance, excusa. El cuento es una excusa más allá de lo fundamental que es, pero es una excusa para ese contacto. Yo hace 2 años que estoy en el grupo y para mí fue muy, muy impresionante sentir que el chiquito, cuando uno termina de narrar un cuento, se te acerca, te abraza, te besa, te dice que te quiere, y el contacto fue de 1 hora. Y ya cuando son un poquito más grandes, de 10 o quizás un poco más del secundario, se te acercan y preguntan el cuento, de dónde lo sacaste, de qué libro es. Se interesa. Y esa también es otra de las premisas, de los objetivos que tiene Cuentacuentos. Y bueno, uno se siente feliz, es verdad. Esta temporada se inicia el viernes, ¿no? Sí, venimos narrando ya, como te decía, en el hospital, pero oficialmente este año nosotros vamos a hacer un ciclo que se llama Los de aquí a la vuelta, que está basado especialmente en escritores nicoleños. La idea surgió ya hace un tiempito y nos fuimos acercando, haciendo contacto con escritores de acá de San Nicolás. Como te contaba hace un ratito, San Nicolás se caracteriza por ser una ciudad de poetas, se escribe mucha poesía, mucha poesía. Pero también hay muchos narradores, hay mucha narrativa, hay mucho cuento, y la idea, surgió entre el grupo de poder acercar también a las escuelas, a los lugares donde vamos, los escritores de acá, los que a lo mejor nos cruzamos en un café, cruzamos en la calle, y a lo mejor no lo conocemos. Es una forma de revalorizarlo. Exactamente. A la gente que tenemos acá en el ámbito cultural. Y es por eso que hemos hecho contactos con mucha gente de acá de San Nicolás, entre ellos Ricardo Scaglione. Que, permitime que abra un paréntesis, me pidió muy especialmente que lo disculpara. Estuvo hasta hace un ratito, pero un compromiso ineludible hizo que tuviese que retirarse de la radio unos minutos antes que vos llegaras. Tuvimos la oportunidad el año pasado, en una capacitación que tuvimos en la propia biblioteca, tuve el placer de narrar uno de los cuentos de él, que está en el Cuentos de la Bitácora. Y hicimos el contacto, hemos tenido una excelente aceptación de parte de los escritores, mucha gente nos conoce, ya más o menos sabe la tarea que nosotros hacemos. Yo quiero imaginarme la satisfacción del que en su momento volcó su talento para escribir cuentos y publicarlo, que no es fácil, que de pronto vengan a decir, queremos narrar sus cuentos. Es una satisfacción enorme, ¿no? Bueno, eso es lo primero que nos comentaban. El agradecimiento porque hay una idea básica de que el escritor escribe y queda ahí y sigue escribiendo. Es decir, lo que produce, yo siempre tuve una idea de una trilogía.
el escritor, el poema o el cuento, y el lector. Y el lector, cuando agarra un cuento, cuando lo lee, cuando lo siente propio, vuela en su propia imaginación. Sí. Y eso es lo que uno quiere a veces, acercarse al escritor y decirle, no solo el hecho de que me gustó, sino que lo adapté, que lo pienso. Y Cuentacuentos Nicoleño lo que quiere es eso que uno haga con el cuento. Uno regala el cuento y el que lo escucha, el oyente, puede hacer lo que quiera con el cuento. Lo puede dejar, o si no lo puede, en determinados cuentos por supuesto, pasarlo a su propia vida. Y eso también es interesante. Claro. ¿Cómo hacen la selección de cuentos? En este caso van a trabajar con gente de San Nicolás, con autores nicoleños. ¿Qué criterio impusieron para hacer la selección, por ejemplo? Nosotros, cuando hicimos el contacto con cada uno de los escritores, le pedimos que nos brinden un cuento, el que ellos quieran. El que ellos quieran que nosotros narremos. A elección del propio escritor, del propio autor. Y en ese sentido hemos tenido cuentos maravillosos, sinceramente. La idea es narrarlos durante todo el transcurso del año. Este viernes va a ser un lanzamiento oficial, así entre comillas. Vamos a pasar el aviso completo. ¿Este viernes a qué hora? Este viernes 9:45 horas de la mañana, en la Biblioteca Popular Barrio del Carmen, que está acá cerquita de la radio, en Boer 709, casi esquina Brown. Bueno, ahí vamos a hacer el lanzamiento oficial del ciclo. Lo vamos a acompañar, vamos a ir con Ricardo. Claro, al acto. Con una breve narración de 2 cuentos y bueno, una presentación con unas palabras. Y bueno, nada, básicamente lo que nosotros queremos hacer este año es eso, ¿no es cierto? Acercar a los escritores que son de acá de San Nicolás, que son muchos. Adrián de Micheli, Aida de Pauli, perdón, que recién me comentabas, sí. Romina Llanos, Rocío Oviedo, Susana Beatriz González, María del Carmen Madeo, que también es parte integrante del grupo al que nosotros pertenecemos, y bueno, son muchos los escritores que hay acá en San Nicolás. Miguel, ¿hacen un entrenamiento previo? Sí. ¿Cómo está estructurado eso? Nosotros tenemos una capacitación básicamente anual. Solemos ir también a la Feria del Libro, donde entramos en cursos de capacitación. El año pasado hay cursos para también, narradores, ¿no? Dentro de la Feria del Libro hay días específicos donde hay cursos donde uno puede ir a aprender un poco más, a sumarle siempre un poco más. Uh-huh. Uno nunca cree que es un narrador oral definitivo, sino que todos los días va creciendo un poquito. Eso le va sumando no solo en la experiencia, sino también en el propio saber y en el ver a los demás. No es una copia nosotros lo que hacemos, sino es adaptar ciertas cosas que vemos en el otro para cada uno lo pueda llegar a hacer en su propia narración. Y el año pasado tuvimos también acá en la biblioteca de la Casa del Acuerdo, tuvimos una capacitación muy importante de un grupo que se llama Verde Violeta Cuentacuentos de Buenos Aires, un grupo de 2 personas, 2 mujeres, que nos ha enseñado muchísimo. Siempre diferenciamos un poco lo que es el narrador oral del teatro. Claro. Muchas veces nos preguntan, ¿ustedes hacen teatro? No. Utilizamos apenas pequeñas cositas del teatro, sobre todo para crear el efecto imaginativo. Efectivamente. ¿No? Y eso ayuda también a que el cuento sea introducido tanto en chicos como en adultos. ¿Lo leen textualmente? ¿Lo memorizan? ¿Cómo es? La idea básicamente es leer un cuento y nosotros lo adaptamos con nuestras propias palabras. Puede tener algún tipo de modificación porque la narración oral permite que ese cuento sea modificado en parte. Y si tomamos un cuento muy extenso, por ejemplo, tratamos de reducirlo, lo adaptamos a nuestras propias palabras, pero la esencia misma del cuento queda. O sea, el escritor lo que va a ver cuando nosotros va a escuchar es que la esencia misma del cuento está. ¿Lo consultan con el autor antes de...? Muchas veces sí. En este año, por ejemplo, que son los escritores nicoleños, sí. Claro. Consultamos. Mirá, nosotros queremos hacer esta modificación y nos ha pasado con un cuento el gol de Peraltita de Adrián de Micheli. Y él nos dijo, sí. O sea, no nos puso... Claro, porque a veces está pensado para una publicación,
otro empleo y no encuadra dentro de la temática. Exactamente. Nosotros el año pasado tuvimos un ciclo en la Casa del Acuerdo, que eran de cuentos que tengan que ver con la casa o cuentos históricos. Y un cuento muy conocido, muy característico, es El hombrecito del azulejo de Manuel Mujica Lainez. Hicimos una adaptación del cuento para recrearlo en la propia Casa del Acuerdo. Ajá. Ese cuento, bueno, básicamente habla sobre la muerte, y al ir chicos de escuela primaria y también del jardín de infantes, hubo que adaptarlo, hubo que modificarlo. Claro, para que la comprensión del contenido fuera exacta. La muerte en ese cuento era una señora de negro. Entonces, se tuvo que adaptar, modificar, para que el cuento sea recepcionado por ese chiquito, lo pueda entender, y no solo se pueda divertir, sino también pueda llegar a pensar, ¿no es cierto?, en ese cuento. ¿Hay salidas semanales, quincenales, mensuales? ¿Cómo es? Sí, bueno, este año tratamos de acomodarnos en un diagrama, porque el año pasado era gracias a Dios recibimos muchísimos pedidos de acercarnos a las escuelas, y este año lo estamos tratando de diagramar ya semanalmente. Claro. Nosotros lo que hacemos es, durante la semana hacemos escuelas, jardín de infantes y escuela secundaria. Sábados, cada 15 días vamos al Hospital San Felipe. Los sábados que quedan pendientes vamos al barrio Azonia, en la plaza, en un salón comunitario. También tenemos ahí un grupo de chicos del barrio que se acercan. Y esta tarde, justamente hoy, a las 2 de la tarde, vamos a barrio Don Miguel. Hay un merendero. Hay una amiga, Natalia Herrera, tiene un merendero. Hoy va a ser la primera participación que vamos a tener en ese lugar. Claro. Así que hoy hacemos el debut. Va a ser oportuno que los chicos, después de tomar su merienda, ingresen en el maravilloso exactamente. mundo de las por letras, ejemplo, ¿no? El año pasado tuvimos oportunidad de narrar también en la Feria del Libro de acá San Nicolás. Hemos hecho una participación también en un centro cultural que está acá en San Nicolás, Casona 8. Lo hemos hecho el año pasado. Y bueno, es muchísima la actividad que tenemos. ¿Cómo se asignan los cuentos a leer por cada uno de los participantes? Es a gusto de cada uno. Nosotros, por ejemplo, tuvimos hace 15 días una reunión en la biblioteca donde volcamos todos los cuentos que los escritores nos entregaron. ¿Saben ya cuál es la bibliografía? Sí, la tenemos. Estamos también abiertos a si un escritor ahora nos quiere acercar un cuento, no hay ningún problema, lo podemos adaptar. Y cada uno ya tiene diagramado qué cuento le gustó, qué cuento ya adaptó y qué cuento es el que van a narrar. Y entonces, todo sincronizadamente, ya tenés la posibilidad de, inclusive seguramente cuando uno lee y algo le gusta, tiene una primera lectura, vuelve a hacer otro repaso, a lo mejor salteando algunos, pero a reafirmar conceptos. Exactamente. De manera tal que llega un momento en que domina uno el conocimiento. Podrá emplear sinónimos distintos de los que usó el autor, pero no va a cambiar nunca el contenido, ¿no? El contenido y la esencia propia del cuento, el mensaje que deja el cuento. Cuentacuentos se basa estrictamente en lo que era, escuchando hace un rato al doctor Fernández Viña, de lo que era los hombres primitivos, o sea, la fogata y el juntarse en ronda a contar. Y básicamente lo que nosotros hacemos cuando vamos a una escuela, a un jardín, es en la biblioteca, porque queremos que sea en ese lugar. Claro, el ámbito justo. Una ronda, el narrador ahí, entre los chicos, o sentado, o parado, claro, como uno quiera. Contacto directo. Claro, y narrar el cuento. Y yo te puedo asegurar que la alegría que uno siente de ver las caritas, que uno les va contando las cosas, es maravillosa. Ya estamos finalizando, estamos llegando a las 11 de la mañana. Quería decirte, ¿qué cuento de Ricardo? Adelantanos una primicia. Sí, cómo no. Cuento de Ricardo? Yo adapté, como te decía el año pasado, que es un cuento para adulto en el Parque León. Lo narré ese día en la biblioteca, gustó mucho. Es un cuento muy sensible, duro a la vez, pero que gustó mucho y que a mí personalmente me gustó. Y este año el que Ricardo nos acercó es El Pisahojas, que es un cuento para chicos,
Es sobre un duende, que no quiero contar mucho, pero está bien, es un cuento bellísimo que nos regaló él. Y bueno, nos regaló también otro cuento que está en este libro, que es Pecas sin pecar, que es un cuento también para adultos. Y bueno, yo opté pues por ese cuento del Pisahojas. Perfecto, entonces le reiteramos, puede ir el público que lo desee el viernes. Sí, está abierto a la comunidad, a las personas que 9:30 de la mañana. 9:45 iniciamos ahí el acto, un acto sencillo, pero es fuerte en sentimientos, porque es lo que nosotros estamos generando y lo que nos gusta y lo que queremos. Y bueno, están todos invitados en la biblioteca, entonces Boer 709, el viernes 9:45 horas. Bueno, que tenga mucho éxito y vamos a estar allí, si Dios quiere, para acompañarlo. Muchas gracias, Miguel, gracias por amigo. la invitación y por la difusión del trabajo nuestro. Y a tu homónimo lo voy a llamar y le voy a decir que quedó bien. Sí, sí. Le dimos publicidad después. Exactamente. Chao, un abrazo. Gracias.